Primero los Corintios, capítulo 14, y leeremos los versículos 20 al 25, que será el pasaje que estaremos estudiando en esta serie consecutiva. Hoy seguimos con nuestra serie expositiva de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Como recordarán, el domingo pasado empezamos a estudiar el capítulo 14, donde Pablo sigue abordando el tema del mal uso del don de lenguas. Y hoy vamos a estudiar estos versículos que pasamos a leer ahora, versículos 20 al 25. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más, después de haber adorado tu nombre y después de haber hecho la solemne petición de que tú nos muestres a Cristo, nos postramos delante de ti para una vez más pedírtelo, y ahora por medio de la oración, que tú nos permitas ver a Cristo en la predicación. Amén. Señor, no queremos ver otra cosa que no sea su gloria, su hermosura, y cuando aún veamos nuestros pecados, sea a la luz de su santidad y a la luz de su misericordia y su gracia. Te rogamos que tú nos capacites para exponer con claridad y fidelidad tu palabra, y que mientras la escuchamos lo hagamos con la solicitud de los bereanos, lo hagamos como un pueblo que realmente absorbe tu palabra, la analiza y va ya mientras la escucha haciendo resoluciones para obedecerla, según tú nos vas dando a conocer tu voluntad. Amén. Te pedimos esto en el nombre de Cristo y para que tú seas exaltado en todo. Amén. Bien, hermanos, la idea principal de este pasaje que vamos a estudiar hoy, los versículos 20 al 25, es la siguiente. Las lenguas sin interpretación se convierten en un obstáculo para el evangelismo, mientras que la profecía le revela al incrédulo su condición delante de Dios. Por lo que hemos visto hasta ahora en esta epístola, lo que hemos visto en la conducta de los corintios, y nos damos cuenta de esa conducta porque Pablo tiene que abordar diferentes problemas que ha visto en ellos o que se le ha informado sobre ellos más bien. Al ver todo eso, hermanos, queda claro de que el mal uso de sus dones revelaba problemas en sus corazones. Es evidente que revela orgullo. Estaban enfatizando mucho o desmedidamente el don que era más extraordinario, más llamativo, el don de lenguas. Había egoísmo, estaban solo pensando en sí mismos. A la hora de ejercer sus dones, estaban procurando más los dones por lo extraordinario que eran y no tanto por lo edificante que eran. Falta de amor también. Pablo tiene que dedicarle 7 versículos del capítulo 13 para decirles: este es el camino que ustedes deben seguir. Este es el camino más excelente. El amor debe ser el motivador a la hora de usted usar sus dones, corintios. El amor debe ser realmente lo que les caracteriza a ustedes en todo lo que hacen en la iglesia, pero especialmente en el uso de sus dones. Pero otro problema más que sale a relucir en los corintios, al ver el mal uso de sus dones, era la inmadurez espiritual de estos hermanos. La inmadurez espiritual de estos hermanos. Y es lo primero que Pablo empieza a abordar en el versículo 20, cuando les dice allí: hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros.
Pablo hace realmente alusión a la inmadurez espiritual en 3 ocasiones en esta epístola. La primera vez que lo hace en el capítulo 3, versículo 1, cuando les da a conocer a ellos que él sabía que había inmadurez en ellos. Se lo dice claro y pelado, como decimos. Capítulo 3, versículo 1. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Y él explica lo que quiere decir con eso. Como a niños en Cristo. Yo tuve que hablarle a ustedes como lo que realmente son. Y lo puedo ver por su conducta, como a niños en Cristo. En el capítulo 13, versículo 11, él les recuerda cómo eran los niños, hablándoles de cómo él era cuando era niño. Y eso se aplica a todo ser humano. Dice él allí, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Usa 3 verbos que lo aplica a los niños. Hablar, pensar, razonar. Hay una manera peculiar de los niños hablar, pensar y razonar. Pero no quedó ahí. Al igual que ninguno de nosotros adultos aquí quedamos ahí. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niños. Se espera que cuando uno madure, deje las cosas de niños. Deje de hablar, de pensar y de razonar como un niño. Lo que está diciéndole Pablo, hermanos corintios, la inmadurez es característica de los niños. Debe esperarse que un niño sea inmaduro. Es de esperarse. Es de asombrarse que un niño de 3 años nos pregunte cómo están las acciones de Apple en la bolsa de valores. Sería extraño que nos pregunte eso. Sería extraño que un niño de 2 años y 3 meses le diga a su mami, aunque no lo puede expresar bien porque todavía no ha aprendido a hablar bien, pero ¿qué tú crees que es mejor, invertir en bienes raíces o invertir en acciones? Uno no espera una cosa así. Pero la etapa de inmadurez de los niños, aunque es característica de ellos, es una etapa que uno espera que sea solo temporal, ¿verdad? Es solo temporal. Cuando uno crece, va dejando poco a poco esas cosas. Pero Pablo les dice a ellos, ustedes están en inmadurez espiritual. Y por eso en nuestro texto, en el capítulo 14, versículo 20, los exhorta ahora a dejar esa etapa que debieron haber dejado hace tiempo. Y le da primero una exhortación negativa donde les dice que él quiere que dejen de hacer y luego una exhortación positiva diciéndoles que él quiere que hicieran con respecto a esa condición en la que ellos se encontraban. Primero le da la exhortación negativa, hermanos, y se lo suaviza llamándole hermanos, porque ustedes siguen siendo hermanos míos, yo no soy superior a ustedes, ustedes y yo tenemos en común que tenemos el mismo Padre en Cristo Jesús, pero hay una gran diferencia entre ustedes y otros hermanos de otras iglesias, y es que ustedes están siendo inmaduros. Entonces, ¿qué le exhorta? No sean o no sigan siendo niños en la manera de pensar. Es particularmente en la manera de pensar que les está concentrando, aunque sabemos que la inmadurez espiritual tiene repercusiones en la vida completa de uno, de modo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que una persona que es inmadura en su pensar va a ser inmadura en su actuar también. Es inevitable. ¿Cuáles son algunas de las señales de la inmadurez en los corintios? Su egocentrismo. No es característico de un niño en su inmadurez. Inmadurez obviamente que es también influenciada por su condición caída como hijo de Adán, su egocentrismo. Si hay 503 juguetes, él quiere los 503 juguetes para él y no para el amiguito que está jugando con él. Incapacidad de entender las implicaciones de sus acciones, muy característico de un niño, pasa también con aquel que es inmaduro espiritualmente. Interesado más en lo emocionante, lo superficial y lo llamativo. Con razón, lo que más le fascinaba era el don de lenguas. Y el hecho mismo de haber elevado el don de lenguas que no se entendía, a menos que eso fuera interpretado, pero generalmente parece que no se entendía en ese contexto de esa iglesia,
Parece que no había mucha gente con el don de interpretación, porque hasta él manda o le exhorta a ellos a pedir que se les dé el don de interpretar. Había una carencia en eso, parece. Pero habían elevado ese don que era difícil de entender por encima de un don que sí se entendía y edificaba más. Y ahí mostraban también inmadurez en su selección, en sus prioridades, se notaba su inmadurez. Pero él les da una exhortación positiva también. En la manera de pensar, sean maduros. No niños, sean maduros. El Señor quería que los corintios fueran maduros en su pensar sobre los dones y su debido uso en la iglesia, porque ese es el tema que Pablo está abordando. El seguir actuando como niños en esto no solamente los dejaría sin frutos a ellos, sino que también los dejaría sin aprender, los dejaría sin edificarse, porque no estarían entendiendo lo que se estuviera haciendo allí, lo que se hacía en el culto. Ahora, Pablo sí les dice a ellos que había una sola cosa en la que ellos sí debían continuar siendo niños. Miren el texto, el versículo 20. ¿En qué era que Pablo le decía, solamente en esto pueden ser niños? En la malicia. En la malicia. Más bien, no sean niños en su manera de pensar. Más bien, sean niños en la malicia. En la malicia. En eso sean inocentes, en eso actúen con inocencia, en eso actúen con genuinidad, en eso actúen con buena voluntad. Y con el fin de llevarlos a crecer en madurez, Pablo les dirige a un texto del libro de Isaías para ayudarles a entender, y creo yo que es a modo de ilustración, las acciones, las implicaciones de las acciones de ellos si seguían sobreenfatizando el don de lenguas sin interpretación. Versículo 21. En la ley, en este caso la ley significa el Antiguo Testamento, porque en ocasiones Pablo lo usa para hablar del Pentateuco, como para hablar de los 10 mandamientos. En este caso hablo del Antiguo Testamento. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Esta es una cita de Isaías 28, versículos 11 y 12. Pero hermanos, no es una cita textual. De modo que si uno fuera al hebreo y comparara lo que Pablo dice aquí con el texto en hebreo, no lo dice exactamente en el mismo orden que Pablo lo presenta. Y hay un poco de variedad. Los que saben de eso dicen que ni aún está citando la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Por eso leí un siervo de Dios que decía, estoy de acuerdo que es lo que Pablo está haciendo aquí, es una paráfrasis interpretativa. Él está diciendo lo que el texto dice, su contenido, en otras palabras y en palabras que más bien interpretan lo que Isaías 28, 11 y 12 dice, pero inspirado por Dios. En este capítulo 28, versículo 11 y 12 de Isaías, lo que Isaías está haciendo ahí es profetizándole al pueblo, profetizándole a Judá que Dios, por su desobediencia, por no prestar atención a su voz, iba a enviar a los asirios como juicio contra ellos. Y fíjense cómo Isaías describe a los asirios en este pasaje, en este texto. En ocasiones se describen de otras maneras, pero aquí se describen como hombres de lenguas extrañas, porque ellos hablaban otro idioma. No era el idioma que hablaban los judíos. Ellos tenían su idioma. Iba a venir una nación de hombres de lengua extraña, así los describe el Señor en una manera muy dramática. Hombres que hablarían un idioma desconocido para ustedes. ¿Están viendo un poco la conexión aquí con el tema que él viene tratando? Él está hablando de lenguas sin interpretar, lenguas que no se entienden. Los corintios estaban practicando el don de lenguas sin interpretación y por eso Pablo tiene que abordar este problema. Nadie podía entenderlos cuando ejercían ese don. E Isaías dice que los judíos no entenderían a los asirios cuando ellos vinieran.
Es decir, que es una señal, iba a ser una señal distintiva de aquellos invasores el hecho de que nadie los entendería. Ahora, hermanos, ¿qué les quiso decir? Esa es la pregunta que nos incumbe ahora. ¿Qué les quiso decir Pablo a los corintios con esta cita? ¿Acaso les está diciendo Pablo a ellos, se está cumpliendo en ustedes la profecía de Isaías cuando sabemos que esa profecía se refiere a los asirios? ¿Y los corintios no estaban a punto de ser invadidos? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo? Yo no creo que le está diciendo se ha cumplido la profecía, porque como acabo de mencionar, los asirios no venían, los asirios habían desaparecido siglos antes, ni tampoco estaba Pablo anunciándoles un juicio a ellos. Creo que esta cita, hermanos, con esta cita Pablo quiso ilustrarles lo que estaba sucediendo en su iglesia por ellos estar hablando en lenguas que nadie entiende. Y lo que me lleva a pensar que es así es lo que dice Pablo en el siguiente versículo. Así que, hace una conexión con lo que acaba de decir, citando Isaías. Así que las lenguas, recuerden, sin interpretar, son una señal. No para los que creen, sino para los incrédulos. Así como una señal le dice algo a alguien, el letrero de esta iglesia allá afuera le dice a la gente allá afuera que esta es una iglesia y que se llama como dice en ese letrero. Cuando el letrero dice one way, o leído por lo que no sabe inglés, on a way, le dice que es una vía. ¿Y hacia dónde es esa vía? El letrero no nos lleva a ningún sitio, no nos podemos montar en él. El letrero nos comunica algo. Pablo le dice, miren Corintios, cuando los incrédulos van a su iglesia, el hecho de encontrarlos ustedes hablando en un idioma que no entienden, ustedes le están comunicando algo a ellos. Ustedes le están comunicando algo a ellos. Es una señal para ellos. Pero la profecía es una señal. Esa palabra, una señal aquí, es añadida por los traductores para dar el sentido. Algunos dicen que no deberían añadirse, que debería decir simplemente, pero la profecía no es para los incrédulos, o principalmente, creo que la idea, para los incrédulos, sino para los creyentes. Pero diga eso o no diga eso, el énfasis es que es una señal para los incrédulos, dice Pablo. ¿Qué quiere decir él entonces con eso? Que así como la llegada de los asirios a Judá, hablando un idioma que nadie entendía, sería una señal de que el juicio de Dios había llegado por su incredulidad. Era como si los corintios trajeran un juicio sobre los incrédulos presentes en su culto, porque en vez de comunicarles el evangelio en un idioma que entendieran, estaban sellando su condición de incredulidad al no comunicarles el evangelio en una manera inteligible. Estaba como diciéndoles, tratándolos a ellos como si un juicio de Dios hubiera venido sobre ellos, que por su incredulidad ya Dios no le quiere hablar a ellos, sino que prefiere hablarles en un idioma que no entienden para que se endurezcan y se pierdan. Eso sería un juicio. En ese sentido, entiendo yo, hermanos, según analicé el pasaje, según los estudios que hice, y hay mucha variedad en esto, no vamos a perder tiempo viendo las diferentes perspectivas que hay. En ese sentido, es que los corintios, por su mal uso de las lenguas, las convertían en una señal de juicio para los incrédulos. Y lo que me lleva a entenderlo también de esa manera es lo que sigue ahora en el versículo 23, ahora que Pablo va a decir, miren aquí claramente lo que yo quiero decirles a ustedes. Versículo 23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ahora tómale los incrédulos que acaba de mencionar, para los cuales es una señal, que son incrédulos, no dirán que ustedes están locos. No dirán que ustedes están locos al verlos haciendo eso. ¿Se dieron cuenta, hermanos? No sé si se pudieron dar cuenta que Pablo está usando aquí un caso hipotético exagerado. ¿Por qué digo exagerado? Porque en aquel entonces, y a veces no pensamos en esa realidad, las iglesias se reunían en casas. Pablo no está dirigiendo esta epístola a una iglesia en una casa. Eran varias casas donde los hermanos
se reunían en la ciudad de Corinto y todas esas diferentes casas donde se reunían los hermanos a adorar al Señor y a recibir su palabra, componían lo que se llamaba y se conocía como la iglesia de los corintios. Fíjense que Pablo en sus palabras se dan cuenta que Pablo está hablando de un caso en el que todos esos hermanos que se reúnen en diferentes casas se reunieran todos juntos. Miren, por tanto, si toda la iglesia se reúne, él pudo haber dicho cuando ustedes se reúnen en su culto. No, porque había varias casas. Si toda la iglesia se reúne, si todos ustedes salieran y se fueran a un sitio público donde cupieran todos, porque no se reunían en el templo, ni tampoco alquilaban la sinagoga de los judíos. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos, no podían ni hacer mucho alarde por ahí. Imagínense que ustedes todos salen a un sitio público donde quepan todos juntos y empiezan todos a hablar en ese don que les fascina a ustedes, el don de lenguas. Y todos lo usan a la misma vez. Y entra un incrédulo y los escucha a ustedes. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? ¿Qué le van a ustedes a comunicar por medio de esa señal? Definitivamente no van a entender. Y si los escuchan a todos hablando a la misma vez, él lo dice aquí, y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Y hermano, no era únicamente, yo no quiero que los incrédulos piensen mal de ustedes. Esa no era la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo, las implicaciones que tenía eso. Si ellos iban al culto de ustedes, si ellos van al culto de ustedes y piensan que están locos, pregunta lógica, ¿van a querer regresar a escuchar la palabra? Ustedes le están cerrando la puerta a los incrédulos, lo están sellando en su incredulidad. Se han convertido en un juicio contra ellos por su insensatez e inmadurez. Tropiezo. Se habían vuelto un tropiezo para los incrédulos. Le estaban dando razones para no volver más. Los estaban espantando. Pero qué gran diferencia cuando se exponen a la palabra de Dios que ellos pueden entender. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, porque lo va a entender. Va a entender el mensaje de la palabra. Por todos será convencido y por todos será juzgado. Dirá, ¿cómo que van a todos a profetizar, todos a predicar la palabra? ¿Cómo que van a todos a hablar en lenguas? Bueno, como dije, es un caso hipotético exagerado de Pablo, porque en realidad más adelante en el versículo 27 él va a dar instrucciones específicas sobre cómo usar el don de lenguas y debía haber un orden. Miren, si alguien, yo sé que le salté al hermano el versículo, fue que se me pasó, si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o lo más 3, y por turno, y que uno interprete. De modo que el caso que él presenta en el versículo 23 es un caso exagerado para darles un énfasis. Es como si le dijera, ustedes que le dan tanta importancia a este don, déjame darle una ilustración. Y exagerada. No que uno se pare a hablar en lengua y entre un incrédulo, no. Que todos a la misma vez lo hicieran. Si ustedes creen que es un don tan eficaz y tan necesario y tan beneficioso, vamos a ponerlo a prueba a ver. Dice Pablo, eso no va a resultar en nada, eso es lo que va a ahuyentar a los incrédulos. Pero si escuchan la palabra predicada, si la entienden, Dios puede usarla para convencerlos de su pecado y para también llevarlos a ver que están condenados delante de Él. El Señor Jesucristo dijo que una de las obras del Espíritu Santo cuando viniera sería convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cuál es uno de los medios que usa, o el medio principal que el Espíritu Santo usa, el Espíritu de verdad usa para convencer al mundo de estas cosas? La palabra de Dios. Y especialmente la palabra de Dios predicada. Miren lo que dice en Hebreos 4, versículo 12, hablándosenos de la palabra. Qué eficaz es esta palabra. La que tú, mi amigo, estás oyendo en este mismo día. Qué eficaz es esa palabra. La palabra de Dios es viva
y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Y en qué se ve su eficacia? ¿Qué es lo que hace? Penetra hasta la división del alma y del espíritu. No hay tal cosa como la división del alma y del espíritu. Lo que está diciendo es que entra a lo más recóndito del ser humano. Y de las coyunturas y los tuétanos. Claro que la palabra no entra en las coyunturas y los tuétanos. Es una manera figurada de hablar para decirnos de nuevo de lo profundo que es, de la profunda que es la penetración de esa palabra viva de Dios. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Le muestra al que está escuchando en una manera poderosa y eficaz que el Dios vivo que te está hablando por esa palabra te conoce a perfección. Conoce tus pensamientos, tus intenciones, tu voluntad, todos tus hechos. Todo. Cuando el Espíritu Santo hace que su palabra penetre con ese poder en el corazón de un incrédulo, le hace ver lo que, como jamás ha visto en toda su vida, la fealdad de su pecado delante de Dios y de cómo hasta sus pensamientos e intenciones son ofensivas a ese Dios que es infinitamente santo. De ahí lo que Pablo dice en el versículo 25, explicándoles lo que la palabra predicada fielmente y claramente hace en el corazón del incrédulo. Versículo 25. Los secretos de su corazón, del incrédulo, quedarán al descubierto y se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Muy diferente a la reacción de decir, pero esta gente está loca. Y eso es lo que el Señor quiere que sea la reacción del incrédulo que está escuchando la palabra predicada. Pablo les quiere enseñar a ellos que su uso inmaduro del don de lenguas y su fascinación con ese don por encima del don de la profecía o de la enseñanza, se estaba convirtiendo en un obstáculo para el evangelismo. La única manera de los incrédulos poder verse desnudos moralmente delante del Dios infinitamente santo es exponiéndose a la predicación de la palabra de Dios. Es únicamente así que podrán experimentar esa realidad, o leyéndola también. Pero Dios se place en usar en una manera muy especial la exposición fiel, y enfatizo fiel, porque se puede citar un versículo, desviarse del versículo y más nunca volver al versículo, y no decir nada de lo que el versículo dice. Eso no es la predicación fiel. Estamos hablando de predicar lo que el texto dice a la audiencia sentada, para que ellos puedan decir en verdad, Dios, el Dios vivo, me ha hablado por medio de su palabra que es viva y eficaz. A modo de resumen, antes de dar las dos aplicaciones que tengo, la inmadurez espiritual de los corintios estaba causando estragos en aquella iglesia local. Divisiones, rivalidades, partidismos, egocentrismo y, como hemos visto de nuevo, mal uso de los dones extraordinarios. Dones que fueron dados para la edificación de la iglesia, pero ellos lo habían tornado en oportunidades para el exhibicionismo. Pero lo más triste es que por su fascinación desmedida con el don de lenguas y el descuido de la predicación de la palabra, le estaban negando la luz del evangelio a los incrédulos y estaban siendo un obstáculo para su conversión. Consecuencias horribles, pero un niño no ve las consecuencias de sus acciones. Ellos estaban actuando con inmadurez y de ahí las exhortaciones que Pablo les da en este pasaje. Veamos dos aplicaciones, una para los creyentes y otra para los incrédulos. Y son de estas aplicaciones en las que uno abunda, porque hay que abundar. La única aplicación que tengo es esta, a la luz de lo que hemos estudiado, hermanos. Esfuérzate por madurar en tu manera de pensar. Esfuérzate por madurar en tu manera de pensar. Aquí el texto lo dice claro, versículo 20. Dice, en la manera de pensar, sean, es un mandato del Señor, sean maduros en la manera de pensar. El proceso de madurez de un niño, como ya dijimos hace unos minutos, es algo natural y que toma mucho tiempo, en unos casos más que otros.
Y no es algo por lo que el niño se esfuerza de manera intencional. Dime si algún niño tuyo de 5, 6, 7 años, tú lo notas esforzándose por madurar. Él ni está pensando en eso. Ellos no piensan en eso. Ellos ni saben lo que es la madurez. El niño sigue únicamente viviendo su vida sin pagar biles, con la pata para arriba, muy comodito, y se lo dan todo. Y lo atienden, y lo limpian, y lo bañan. Él no está pensando en eso. Él vive sin la más mínima preocupación de que él se encuentra o ella se encuentra en un proceso de madurez. Lento, pero es un proceso. Pero en el caso de la madurez cristiana, mis hermanos, los creyentes tienen una involucración personal, tan personal que el Señor nos hace responsable a ti y a mí por nuestra falta de madurez espiritual. Por un lado, Él nos manda a crecer en madurez, como lo ha hecho en nuestro texto. Y por otro lado, nos ha provisto medios para ayudarnos en ese proceso de madurez espiritual. ¿Y cuál es el medio principal que Él nos ha dado para llevarnos a la madurez espiritual? Su palabra leída y explicada y expuesta. Y quizás tú me digas, bueno, yo estoy mirando el texto, versículo 20, dice, en la manera de pensar sea maduro, pero yo no veo ninguna parte aquí que mencione en la manera de pensar según la palabra o según estudian la palabra, sean maduros. No menciona la palabra, no menciona la Biblia. Y mi respuesta es cierto, mi hermano, qué bueno que estás atento. No menciona directamente la Biblia. Yo no te lo puedo decir. Pero presta atención a lo que dice y dime si por inferencia tú no te das cuenta que eso está incluido ya. Está implícito. En la manera de pensar, sean maduros. Tú muy bien sabes, mi hermano, si tienes un buen tiempo en la fe ya, que de todos los medios de gracia que el Señor nos ha dado, ¿cuál es aquel que Él usa de una manera especial para transformar nuestra manera de pensar? ¿No es la palabra de Dios? Miren lo que dice en 1 de Pedro 2:2. Nos exhorta. Deseen como niños recién nacidos, que tú sabes que se ponen histéricos cuando tienen hambre. El Señor dice, así que yo quiero que tú desees mi palabra. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Para qué? Para que por ella crezcan para salvación. ¿Yo seré salvo por leer la Biblia? No. Tú creces en ese proceso de santificación en el que tú vas, que termina en gloria, a eso que se refiere. Tú vas a ir creciendo mientras te alimentas de esa palabra con un hambre devorador, con el hambre devoradora de un niño recién nacido que quiere su leche y ahora. Trata de razonar con ese niño que espera un momentito, que la leche no pueden dársela. Explícale a ver. Ponle muñequito, haz todas las moriquetas que tú quieras. Y el niño recién nacido no va a parar de llorar hasta que él sienta que le está chupando su leche. El Señor dice, mira, así que yo quiero que tú desees mi palabra para que tú crezcas. Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo. ¿Qué es lo contrario? Sino transfórmense mediante la renovación de su mente. No el meñique, no las emociones, la mente. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que la encontramos en su palabra revelada, ¿verdad? Lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así es que el Señor quiere que seamos transformados, que nuestra mente sea transformada por medio de su palabra. En Efesios 4, versículo 11, por ejemplo, el apóstol Pablo menciona los diferentes dones que el Señor ha dado. Algunos de ellos que menciona, apóstoles, profetas, creo que menciona profetas también, evangelistas. Ya esos no están los apóstoles, obviamente, pero están los pastores y maestros que él menciona al final, todavía están en las iglesias locales. Estos dones, hombres dones como se les llama, el Señor nos los dio para que nos enseñen con mayor claridad su palabra, sus implicaciones, para que nosotros crezcamos, ¿verdad?, por esa palabra. Y leo lo que dice. Pastores y maestros a fin de capacitar a los santos, los creyentes. Y más adelante dice, al hablar la verdad en amor,
creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cómo vamos a crecer? Exponiéndonos a la predicación de la palabra de Dios, porque ese es el contexto aquí. Exponiéndonos a que se nos hable, se nos predique la verdad. No solamente se nos dice el contenido, la verdad, sino hasta el modo en amor. Si me nace un niño y yo lo crío enseñándole versículos bíblicos, pero cada versículo que le enseño se lo grito, y él lo único que oye es gritos, mientras le instruyo en el devocional familiar, mientras me siento con él a hablarle y cuando andamos por el camino, esbociándole los mensajes, con ira. En primer lugar, no es así que el Señor quiere que se comunique la verdad, pero en segundo lugar, ese niño no va a crecer. Ese niño no va a crecer en un hogar donde se respira una atmósfera de amor, del amor de Cristo. Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos. Eso habla de madurez, a lo que nos llama el texto que estamos estudiando. En la manera de pensar, sean maduros. Pues mis hermanos, si el medio principal para nuestro crecimiento espiritual es la palabra de Dios, ¿qué sucede, te pregunto yo, inevitablemente cuando no estudiamos la palabra de Dios con diligencia? Adrede escogí el verbo estudiar y no simplemente leer. Porque hay mucha gente que lee la Biblia y la lee por encimita, pero no la estudia. No analiza lo que está leyendo. Salta muy rápido de un versículo a otro. No trata de ver la conexión entre un versículo y el otro. Yo no estoy hablando a nivel de un expositor de la palabra, pero por algo el Señor nos dio su palabra en capítulos compuestos de versículos que están interconectados, que están en un libro que tiene un tema principal y un enfoque principal. No son versículos no es un universo de versículos desconectados que tenemos en la Biblia. Tenemos libros específicos, organizados. Muchas epístolas tienen temas, o los primeros capítulos son doctrinales y el resto aplicación. Todo tiene su propósito. El Dios que nos creó y nos creó con una lógica, también se comunica con nosotros, que somos seres lógicos, con una lógica divina y bíblica. Y clara. Hay pasajes difíciles de entender, claro, el mismo Pedro lo reconoce. Pero están ahí para llevarnos a clamar al Señor para que nos dé mayor entendimiento y nos sumerjamos en esa palabra con diligencia. Vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa si descuidamos eso? ¿Qué pasa inevitablemente si no estudiamos la palabra con diligencia? Que seguiremos siendo niños en nuestra manera de pensar, que seguiremos siendo niños en nuestra manera de actuar. Seguiremos siendo cristianos infantiles, cristianos inmaduros. Y si somos cristianos inmaduros, hermanos, hay dos cosas que inevitablemente van a pasar. Entre otras, cuando termine el sermón, aún durante esta semana, piensa en alguna otra implicación, mándamela por escrito. ¿Qué otra implicación, además de la que yo voy a mencionar aquí, tú crees que hay y ves en las Escrituras que puede haber con un individuo que viva como un inmaduro espiritual? Uno de los resultados inevitables es que nuestras convicciones serán fluctuantes y que seremos muy influenciables. El texto que me vino a la mente fue Efesios 4, versículo 14. Después de decirnos los hombres dones que Cristo ha dado para el fortalecimiento, para la capacitación de los creyentes en la iglesia local, donde debe enseñarse la verdad con amor, en todo ese contexto, miren lo que dice Pablo. Entonces, si absorben esa enseñanza, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Si somos niños espirituales, por no estudiar la palabra a fondo, cuando vengan las tormentas doctrinales, que siempre hay por todos lados, olas, representadas aquí por las olas y los vientos. Pero esas doctrinas no se predican solas. Él habla de la astucia de los hombres, porque son personas que se dedican a enseñarla, ¿verdad?
Toda esa enseñanza que el Señor nos da, todo ese esfuerzo por predicar la palabra de Dios y enseñarnos la palabra de Dios, y tú y yo estudiarla individualmente, es para que ya no seamos niños. Porque si lo somos, seremos sacudidos, hermanos, y llevados por todo viento de doctrina. ¿Cómo sabremos distinguir la falsa doctrina si no estudiamos la Biblia? ¿Cómo podrá una cajera detectar una moneda falsa si no estudia las características de la verdadera? ¿Cómo podremos tú y yo saber si la mentira disfrazada de verdad realmente es mentira y no verdad? ¿Cómo podremos detectar la astucia de los hombres mencionada aquí? ¿Cómo podremos detectar que están siendo astutos con nosotros porque nos están llevando por este camino cuando sabemos que la Escritura no es el camino que quiere que sigamos? Solamente podremos tener ese discernimiento si estamos creciendo en madurez. Pero otra consecuencia inevitable de nosotros seguir como cristianos inmaduros es que nuestro entendimiento y discernimiento espiritual se embotarán. Nuestro entendimiento y discernimiento espiritual se nos embotará. Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5 ya el autor de esta epístola ha venido hablando de Melquisedec, un tema profundo y difícil. Aún leyéndolo nosotros decimos, ¿quién es el Melquisedec ese? ¿Cómo dice esto aquí de él? ¿Cómo dice esto otro aquí de él? Ah, que es una representación de Cristo. Ah, que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Lo que sea. Pero tiene su dificultad en algunas cosas que dice aquí. Dice el autor de esta epístola acerca de esto, de lo que le viene hablando de Melquisedec. Tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar. Para él lo era, Y es difícil de explicar. Pero miren por qué razón. No solamente por lo difícil que era el tema y lo profundo. Por esta razón también, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. En otras palabras, literalmente significa se han hecho perezosos para oír. No oyen con la solicitud de uno que diligentemente quiere entender y absorber la verdad. Están oyendo con pereza. Y dice lo siguiente. Pues aunque ya debierais ser maestros, para esta altura del juego, por los años que llevan en la fe, ya ustedes deberían estar enseñando a otros. Otra vez, en vez de ser maestros para este entonces, otra vez, aquí hay un retroceso, tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. En otras palabras, ya tú deberías ser un maestro en la universidad y por tu inmadurez espiritual, tú tienes necesidad de que de nuevo se te enseñe el alfabeto. Que puede sonar como un insulto, pero no lo es. Es un diagnóstico de la condición espiritual de ellos para que ellos se activen y reconozcan que necesitan la gracia restauradora de Cristo. Y para que vean las consecuencias de su pereza espiritual. Y él añade, y han llegado a un sitio, no a ser maestro, han llegado a otra cosa. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Es como si se le hubieran caído los dientes y volvieron otra vez a tener la encía como los recién nacidos. Hermanos hebreos, ustedes necesitan crecer. Esto es urgente. Ustedes estuvieron comiendo alimento sólido por un tiempo, pero ahora están en necesidad de leche de nuevo. Y él abunda más sobre el tema y dice, porque todo el que toma solo leche, aquí viene el diagnóstico, no está acostumbrado a la palabra de verdad, de justicia. El medio que Dios usa para hacernos crecer, ¿se dan cuenta? No está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, diagnóstico, porque es niño. Pero el alimento sólido de la palabra es para los adultos, los cuales, contrario al inmaduro, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Que dije que es una de las consecuencias, otra de las consecuencias inevitables de la inmadurez. Nuestro entendimiento y discernimiento espiritual se nos embotará.
Y él termina diciendo que los maduros, a diferencia de los inmaduros, tienen su sentido ejercitado para discernir entre el bien y el mal. El inmaduro no es así. La palabra clave en todos estos versículos que hemos leído, hermano, yo creo que la palabra por la práctica. Por la práctica. Es decir, dime cuán serio practicas la lectura y el estudio de la palabra y te diré en qué nivel de madurez espiritual tú te encuentras. Repito, dime cuán serio practicas la lectura y el estudio de la palabra de Dios y te diré en qué nivel de madurez espiritual tú te encuentras. De ahí que cuando yo hago y otros pastores también, cuando hacen la visita pastoral, y ya hemos empezado, una de las preguntas que no pueden faltar es: ¿cómo está tu lectura de la palabra? ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? Uno recibe diferentes respuestas. Permítame darles a conocer algunas de las posibles respuestas y ve en cuál tú encajas, según te encuentras hoy, no lo que tú vas a querer ser cuando te toque tu cita. Ahora, ¿cómo está tu lectura de la Biblia? Muy bien, pastor. La leo y estudio todos los días, por la gracia de Dios. Y procuro aplicarla también. Procuro incorporarla en mis oraciones también. Procuro meditar en ella a lo largo del día. Cuánto me deleito en tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Otra respuesta. Más o menos. Hay días que me descuido. Y eso es lo que uno quiere, transparencia, por cierto, que la gente diga la verdad. Otro dirá: yo la leo, yo soy de los que la leen salteada, pastor. Donde yo abro la Biblia ese día y me caiga, ahí es que yo leo. Nada recomendable eso. No he oído esa respuesta todavía. Yo la leo, yo lo que hago es que leo el versículo del día en la aplicación de la Biblia. Me pone un versículo del día, leo ese versículo, pienso un poquito en él y leo un devocional que yo tengo. Estás sustituyendo la palabra de Dios por un devocional y te estás alimentando con un solo versículo al día. No, eso no es suficiente. Tú necesitas exponerte a la palabra de Dios más. Otro dirá: para ser honesto, hace un tiempo que no la estoy leyendo mucho. Estas respuestas no son para marcar un tipo de nota, saber quién saca. No. Esto es para el pastor conocer la condición de las ovejas y para saber qué medicamento tiene que aplicarle a esa oveja, qué recomendaciones, exhortaciones, consejos se le va a dar para que esa oveja ame y desee como niño recién nacido la palabra de verdad y la lea y la estudie con diligencia. Mi pregunta a ti ahora que estás aquí sentado es, mi hermano, ¿cuál de estas respuestas sería la tuya y por qué? ¿Cuál de estas respuestas sería la tuya y por qué? Si eres de los que lee la palabra muy poco o casi nunca, te pregunto, ¿por qué no estás obedeciendo al Señor que te manda a desearla como niño recién nacido? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú entiendes que el no leerla como debes no es un asunto de un mero descuido de vez en cuando, sino un asunto de desobediencia a la palabra del Señor? En otras palabras, ¿tú entiendes que el no leerla como debes es pecado? ¿Que estás ofendiendo al Señor y lo estás teniendo en poco a Él? ¿Entiendes, mi hermano, que Él quiere hablar contigo todos los días y no cuando sientas el deseo y mucho menos al final del día para calmar tu conciencia y Dios no se sienta mal? Con Dios no se cumple. A Dios se le ama y se le sirve. ¿Entiendes que en eso Él te muestra lo mucho que te ama porque Él sabe que tú no tienes más a quien ir porque solo Él tiene palabras de vida eterna? Como hemos cantado hoy. Él sabe lo mucho que tú necesitas la palabra. Él lo sabe más que tú y yo. ¿Acaso hay un privilegio más grande, mi hermano, en este mundo que el que pueda sentarte a escuchar la voz del Dios vivo y verdadero, hablarte a ti, tú tener comunión con Él? Pues mi hermano, que has estado descuidando tu lectura y estudio de tu Biblia y que por ello has estado en un proceso de retroceso,
En la vida cristiana no hay estancamiento. O uno progresa o retrocede. Si tú has estado descuidando la Biblia y por ello has estado en un proceso de retroceso, te pregunto, ¿cuándo vas a dejar de jugar con ese deber? ¿Cuándo vas a empezar a tomar en serio lo que el Señor te dice en esa misma palabra que has estado descuidando? Hoy, ¿verdad? Hoy es que vas a dejar hoy es que vas a dejar de jugar con eso. Hoy es que va a haber cambios. ¿Verdad que hoy, mi hermano? Porque el Señor ha hablado y Él quiere que tú obedezcas. Y yo sé que tú que le amas, aunque se debilita tu amor, tú quieres obedecerle. Pero la obediencia al Señor no es un asunto de sentarse a orar por ello, es un asunto de hacerlo ya. Ponerse a hacerlo ya. Le he estado recomendando a varios hermanos el plan de lectura de 2 años. Excelente, muy beneficioso. El que lo quiera, pídamelo al final, se lo mando por texto. Tú lees un capítulo del Antiguo y un capítulo del Nuevo ese día. En 2 años habrás leído la Biblia entera y después de esos 2 años empieza otra vez a leerla de nuevo. Cada 2 años te expones a todo el consejo de la palabra de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio tenemos! Porque algunos y tienen toda libertad obviamente para hacerlo. Yo voy a leer Efesios, esta vez lo lee. Y son fieles en su lectura. Luego terminan el Efesios, van a Eclesiastés, bien. Pero pasan los años y Sofonías y Nahum. ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo, tengo que leer Sofonías? Hermano, por ahí, Sofonía está ahí porque es la palabra de Dios para ti y para mí. Ese plan nos obliga a exponernos a toda la palabra. Léela con atención, mi hermano. Léela en oración. Léela con suficiente tiempo, no corriendo, no para cumplir. Solo así podrás madurar en tu manera de pensar. Esfuérzate por madurar en tu manera de pensar. Y ahora me dirijo a aquellos amigos que no conocen al Señor entre nosotros, que este texto llama incrédulos. Literalmente significa sin fe, la palabra que se usa en el original. Amigo incrédulo, tú también necesitas la poderosa palabra de Dios. Como la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es un libro vivo, porque es la palabra del Dios vivo, te puedo decir sin temor a equivocarme que el Señor muchas veces ya la ha usado la predicación de su palabra para hacer en ti aquello de lo que nuestro texto habla. Ya lo ha hecho. Todavía no eres salvo, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Permítame leerte de nuevo el versículo al que me estoy refiriendo. Es el versículo 25, que dice en la primera mitad, los secretos de su corazón, es decir, los secretos del incrédulo que viene de visita a la iglesia, quedarán al descubierto. ¿Qué es lo que dice el texto que quedará al descubierto? ¿Tú oíste bien? Los secretos de tu corazón. Los secretos que yo no conozco, que quizás nunca conoceré. Los secretos de lo que tu esposa no conoce. Los secretos de lo que tus primos, hijos no conocen. Y mucho menos tus compañeros de trabajo. Aunque nadie aquí lo sabe, por medio de la predicación de la palabra, Dios muchas veces ya te ha dicho, yo conozco esos secretos. Por eso se predicó de ese tema en este día, porque yo quería que tú escucharas que yo conozco de ese pecado que tú cometes en secreto. Yo te veo cuando en secreto te deleitas en tus placeres carnales. Yo te veo cuando en secreto te deleitas en eso. Te veo cuando haces todo lo posible porque nadie te vea, para que nadie te descubra. He visto todos los mensajes de texto y fotos que tú has borrado. He visto todas las historiales de búsqueda en Google que has hecho desaparecer para que nadie jamás vea que estabas investigando sobre eso o buscando fotos sobre eso. He visto tus miradas lascivas, tus malas intenciones, lo mucho que te glorías en ti mismo, cómo te crees superior a otros, cómo te crees indispensable.
Pero en lo que te parece a ti la soledad de tu corazón, ese rincón recóndito allá adentro, oscuro, donde nadie ve, en realidad tú no estás solo allí porque yo te he estado viendo a ti todo este tiempo. Eso es lo que Dios te dice por la predicación de su palabra aquí. Cuando tú vienes a la iglesia y se expone la palabra. Pero yo nunca he leído un texto donde Dios le hable así a uno. Yo te voy a leer uno, donde el Señor te habla y te recuerda que Él está ahí, mira, viéndolo todo. Salmo 50, empezando en el versículo 16. Oye la palabra del Señor y oye las dichas a ti en este momento. Pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos o mis mandamientos y de tomar mi pacto en tus labios? Y yo interpreto eso como, ¿qué derecho tienes tú para llamarte un hijo mío cuando no lo eres? Porque tú aborreces la disciplina. Ahora le muestra las evidencias de que tú no eres un creyente, ¿verdad? Que tú no eres un hijo de Dios. Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él, le aplaudes. Y con los adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. ¿Y cómo interpretan algunas personas el silencio de Dios? Oye, pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entiendan ahora esto ustedes, los que se olvidan de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. Esto es serio. Pero el Señor, mi amigo, el Señor que te dice esto es para que no te olvides de que Él conoce los secretos de tu corazón. Y es también este mismo Dios que es grande en amor y misericordia. Por eso fue que Él envió a su Hijo Jesucristo, para que Él recibiera el castigo que pecadores como tú y como yo merecemos por nuestros pecados, y así poder perdonarte de todos ellos y salvarte de eterna condenación, si te arrepientes de tus pecados y confías únicamente en Jesús, su Hijo. Él te revela tu pecado, no para insultarte, sino para decirte lo inmenso que es tu problema con Él, para que tú los abandones y te vuelvas a Él, pidiendo misericordia, confiando plena y únicamente en Jesús y lo que Él hizo por pecadores en la cruz. No en tus obras, porque ninguna de ellas te va a limpiar delante de Él. Solamente la sangre de Cristo nos purifica delante de Dios. Por eso es que el versículo 25 que te leí hace un momento, la segunda parte dice lo siguiente, que es lo que Dios quiere ver en ti hoy. Y Él, el incrédulo, después que escuche la palabra, se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. ¿Ven lo que determina realmente si la presencia de Dios está en una iglesia? No son los altos, no es la música, no es lo conociente. La palabra de Dios fielmente proclamada. Vivida obviamente también. Eso es lo que el Señor quiere que tú hagas, lo que te acabo de leer. Para eso es que Él te habla por medio de la predicación de su palabra, para que te postres delante de Él, para que te humilles ante su grandeza pidiendo perdón por tus pecados, de haber ofendido su majestad toda tu vida, y empieces a hacer lo que jamás has hecho, para que le adores, reconociéndole a Él como el único digno de tu adoración, porque Él te hizo, Él es dueño tuyo. Aquel en cuya presencia siempre has estado, especialmente cuando te encuentras con su pueblo reunido delante de su presencia especial. Amigo, concluyo diciéndote, ve a Cristo hoy. Por más vergonzoso que sean todos esos pecados secretos tuyos de los que nadie conoce, ve a Cristo hoy y Él te perdonará cada uno de ellos y te dará un nuevo corazón. Ya no para que sigas escondiendo el pecado, sino para que lo confieses y te avergüences de él y para que le ames en verdad, para que le sirvas de corazón y no externamente. Él lo hizo con muchos de nosotros aquí ya y lo puede hacer contigo también. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra,
Pero ¿quiénes somos nosotros para hacerla que eficazmente haga la obra en nuestros corazones? Eso no solamente tú. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a esforzarnos por crecer en madurez espiritual, para no ser llevados por todo viento de doctrina, ni por las astucias de los hombres, ni tampoco para estar en un estado de poco discernimiento espiritual. Te rogamos que tú nos hagas crecer en la medida en que vamos fielmente y diligentemente estudiando tu santa palabra. Que esa palabra viva y eficaz haga su obra poderosa en nosotros, haciéndonos y llevándonos a la estatura de Cristo Jesús. Te rogamos también por aquellos que no han doblegado sus rodillas delante de ti, nunca se han postrado, Señor, porque se postran ante sí mismos, se postran ante lo material, se postran ante su religiosidad, su supuesta bondad, que hoy se postren delante de ti pidiendo misericordia y que tú los salves a través de Cristo. Te rogamos que tú nos ayudes a hacer memoria de nuestro Salvador en esta mañana. En su nombre lo pedimos. Amén.